querido ponerle un título a la reflexión esta mañana: ¿creyentes o convertidos? ¿Creyentes o convertidos? El domingo pasado fue un excelente día para todos los que tuvimos la oportunidad de ir a la toma de la bahía. Fuimos para compartir allí las buenas nuevas de salvación. Ustedes están viendo algunas imágenes de ese momento especial. Yo estaba muy feliz el domingo porque creo que ese gran ejército que salió para compartir de Jesús, por lo menos el 95% cumplimos la tarea, que era decirle a alguien, así fuera: amigo, Cristo te ama. Y yo vi a la gente entusiasmada compartiendo de una u otra forma, compartiendo el mensaje. Así que creo que no se quedó un 5% sin haberle dicho a alguien de una u otra manera: Jesús te ama. Lo más sorprendente fue que algunas de las personas que solo tenían como meta cumplir, decirle a alguien: Cristo te ama, fueron sorprendidos por el Señor y comenzaron a hablar a la gente, y Dios les daba palabra y el Espíritu Santo los tomaba y les daba palabra tras palabra y compartían la palabra del Señor sin ningún temor. Mientras hacía un recorrido por todo el camellón para evaluar lo que estaban haciendo los diferentes grupos, ya que estábamos divididos en varios grupos, y unos mientras evangelizaban acá, otros estaban haciendo presentaciones, etcétera. Yo veía cómo Dios estaba usando a cada uno de manera especial, de manera particular. Algunos con sus dotes artísticos naturales para la danza, otros para la actuación, para el teatro, otros con los mimos. A otros Dios les dio la genial idea de cifrar mensajes bíblicos a través del código QR. Pero sin duda lo más emocionante era ver la pasión, la entrega con que cada uno compartía las buenas nuevas de salvación. De hecho, hubo un caso que se me aguaron los ojos, y fue ver a una hermana. Ella estaba compartiéndole a una pareja. Era una pareja de indígenas. Y cuando pasé, ella estaba compartiéndoles. Pero cuando regresé, la hermana estaba de rodillas. Y la pareja indígenas tomados de la mano llorando, repitiendo la oración de fe. Pero se veía en la forma como repetían su oración que era algo que salía del alma. O sea que la palabra le llegó a lo más profundo de su corazón. Y yo estaba emocionado. Sencillamente fue algo espectacular. El domingo se tomaron los datos de 219 personas que hicieron profesión de fe. Aunque sabemos que fueron mucho más, pero algunos estaban tan emocionados y aceptaba a Cristo y cogían a otro, y la emoción propia de ver a la gente rindiendo su vida a Cristo. Realmente fue algo emocionante. Pero de esas 219 personas,
que se tomaron datos. Ya se hizo contacto con cada uno de ellos. De hecho, algunos estuvieron aquí el día martes. Hoy en el primer culto ya habían algunas personas de esas aquí en la iglesia. Y espero que en este culto también hayan otros que el domingo pasado recibieron a Jesús como su Salvador personal. Pero la gran pregunta es, ¿cuántos de ellos se convirtieron realmente? ¿Y cuántos solamente manifestaron creer en el Señor? De esos 219 y más, ¿cuántos se convirtieron a Cristo? ¿O cuántos simplemente confesaron, yo creo en el Señor? Pero mi pregunta del título de la reflexión, creyentes o convertidos, no está supeditada a esta gente que se entregó en la bahía el domingo pasado. Esta pregunta nos involucra a todos los que estamos aquí en este recinto, a todos los que nos están viendo por algún medio, ya sea por la televisión, ya sea por las redes, por cualquier medio. La pregunta es la misma: ¿creyentes o convertidos? ¿Usted es un creyente o es un convertido? De allí el título de mi sermón, creyentes o convertidos. Si algo bueno nos dejó esta pandemia, es que nos hizo comprender a cabalidad la diferencia entre ser un simple creyente y ser un convertido. Ser un creyente y ser un convertido. Para los simples creyentes, el no haberse podido congregar por algún tiempo, gracias a la pandemia, gracias a que no se podían tener reuniones en los templos, fue el fin de su vida espiritual. La pandemia ha pasado, pero no se pudieron volver a levantar. Cuando uno escucha las cifras, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Colombia, como en el propio Santa Marta, se encuentra que un gran número de los creyentes que estaban antes de la pandemia no regresaron a los templos. Algunos han tenido que cerrar por sustracción de materia. La gente con que contaban antes de pandemia, después de pandemia, los que regresaron fueron tan pocos que tocó que cerrar los templos. La pregunta es, ¿qué pasó? El no haberse podido congregar por un año, otros un poquito más, fue suficiente motivo para decir, no más, ya no sigo a Cristo. Otros no llegaron hasta ese punto, pero se conformaron con la virtualidad. Es que es más cómodo ver el culto acostado en el televisor. Prendo el canal, veo el culto, que levantarme e ir al templo. Eso afloró que en los creyentes, mas no convertidos,
el compromiso se les hizo una carga. Asistir a la iglesia se volvió una carga. Así que los creyentes, mas no convertidos, dijeron no más a la presencialidad. Yo me quedo en la virtualidad. Pero esto no sucedió con los convertidos. Los convertidos entienden perfectamente lo que dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aleluya. Por lo general, los creyentes, los simples creyentes, frente a una dificultad tienden a amilanarse, a diferencia de los convertidos, que frente a la adversidad se envalentonan, sacan coraje, se ponen en pie de lucha. El apóstol San Pablo hace una descripción diáfana, meridiana, de lo que es un verdadero convertido. Y hablando de sí mismo y de todos aquellos que están de verdad convertidos a Cristo, él hace una descripción de esos creyentes en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Y voy a pedirle que usted lo lea a la par conmigo, tan alto como pueda, que sus oídos lo puedan escuchar, que podamos internalizar lo que está diciendo Pablo. Este Pablo que se ha convertido al Señor, mira las dificultades no como algo que pueden destruirlo, como algo que pueden hacerlo volver atrás, como algo que pueden apartarlo del Señor. Pero lo que dice Pablo no lo pueden decir los simples creyentes. Solo lo pueden decir los que están convertidos de verdad. Solo lo pueden decir los que han entendido el Evangelio no solo en la mente, sino que ha penetrado hasta lo más profundo de su corazón. Así que leamos juntos. El apóstol Pablo, cuando escribe esto, ya había perdido la cuenta de cuántas veces le habían dado 40 azotes menos uno. Había perdido la cuenta de cuántas veces había sido apedreado, vituperado, había sufrido de todo lo que usted se pueda imaginar. Y sin embargo, él puede decir esto: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y sigue diciendo: por lo cual estoy seguro de que ni la qué, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Denle ese aplauso bien fuerte.
Esta es la mejor descripción de un creyente convertido. Alguien que está dispuesto a morir si es necesario. Es que a mí me gusta mucho cuando el profeta Agabo tomó un cinto, un cinturón, una correa, y dijo: así dice el Espíritu Santo, así harán en Jerusalén al dueño de este cinto. Y Pablo tenía un viaje para Jerusalén. Y los hermanos, al escuchar la profecía, le dicen: Pablo, será mejor que no subas a Jerusalén. ¿Que no qué? Pero mira la profecía. Yo estoy dispuesto a eso y a más. Me van a matar por predicar el evangelio. Pues yo voy a ir a Jerusalén. El que mi vida corra peligro no es lo que va a alterar los planes que Dios tiene para con mi vida. Cuando uno lee eso en alguien como Pablo, yo me siento cada vez que leo eso pequeñito y digo: eso es amor por Dios. Y hoy puedo decirle: eso es estar convertido. Alguien que está dispuesto a dar su vida por Jesús. Alguien que no se amilana ante las dificultades. Si usted quiere saber cuál es la diferencia entre un simple creyente y un convertido, que el simple creyente cree solo aquí, pero frente a las dificultades se amilana, se quiebra, se desvanece. Pero el convertido frente a las dificultades es como ese boxeador que lo han tirado al piso, pero se levanta con esas ganas de luchar y no desmaya hasta que haya noqueado al que un día lo tiró al suelo. Estos no se dejan amilanar de las circunstancias. Estos se levantan, estos emergen de la ceniza para lograr su propósito. Por eso la pregunta: ¿qué somos nosotros? ¿Creyentes o convertidos? Un creyente habla de Jesús, actúa como un cristiano. El asunto es que cuando vienen las dificultades, cuando vienen las pruebas, cuando vienen la persecución, no se mantienen. Porque es que se requiere haber tenido una experiencia con Dios para dar su vida por Jesús. Si no se ha tenido una verdadera experiencia con Dios, inmediatamente ve el peligro y huye. No está dispuesto a dar su vida por Jesús. Este cristiano convertido, a diferencia del mero creyente, cuando viene la dificultad, asume la actitud correcta. En sus planes no está jamás retroceder. En sus planes no está jamás dejar a Jesús. Cuando alguien tiene la capacidad de dejar a Jesús, es que nunca se había convertido. Se lo repito. Si yo tengo la capacidad de volver atrás y ya no quiero saber más de Dios, es que nunca me había convertido. Era un creyente y estaba en la iglesia porque no había estado frente a la dificultad, porque no había estado frente a la persecución. Pero el creyente convertido jamás. Pablo lo dice de una manera contundente: ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, las pruebas, todo lo que había soportado, él dice: ni siquiera lo que haya de venir me podrá separar del amor de Dios. Esa es la gente que tiene convicciones. La conversión da esa convicción. Si no nos hemos convertido, si simplemente estamos convencidos porque leímos, sí, es que no puede ser posible.
que alguien haya recibido un milagro si no existe Dios, etcétera. Y usted está convencido en la mente, pero la conversión va más allá del mero convencimiento. Es una vivencia, es una experiencia. Yo he sido un defensor de las experiencias. Mire, hermano, yo no sé cuántos aquí el Señor los sanó de algo que fue, que usted lo vio, que fue tangible, que usted dice, Dios me sanó. Bueno, aquí había mucha gente enferma. Gloria a Dios por todas esas manos. Mire, hermano, yo lo he dicho siempre y siempre lo voy a seguir diciendo. Si a mí alguien me viene y me dice, esto de las sanidades que ustedes hacen es mentira, yo le digo, convénceme a mí. Esta rodilla que estaba rota y por una simple oración haber quedado sana completamente en un instante, ¿cómo me puedes tú decir que eso no es verdad? Mis amados, ese creyente convertido tiene una evidencia que nadie se la puede sacar. Y cuando vienen las dificultades, por supuesto que somos humanos, nos duelen. Pero lo que no está en nuestros planes jamás será dejar a Jesús. Cualquier otra opción es válida, pero dejar a Jesús no es una opción en la vida de un verdadero convertido. Dele un aplauso al Señor. Pero el mero creyente ante la persecución hace agua, hace crisis, se desvanece. Hay un pasaje en la Escritura que nos habla de un grupo de creyentes, pero frente a la persecución demostraron de qué lado estaban. Es que la persecución o las dificultades o las adversidades, por eso son necesarias a veces. Por eso es que a veces Dios permite gobiernos duros, crueles. La Biblia dice que Dios es el que quita y pone reyes. Y a veces Él mismo permite gobiernos crueles para probar a los verdaderos. Para probar a los verdaderos. El pasaje que quiero que leamos a continuación nos habla de una iglesia. Déjenme ponerlos en contexto. El día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, y la gente se estaba burlando, Pedro se levanta y da un mensaje tremendo. Y más de 3,000 personas recibieron a Jesús. Y ese día nació la iglesia primitiva. Una iglesia que nace con más de 3,000. ¡Qué bendición! Ahí nació la iglesia primitiva. Y esa iglesia primitiva es la iglesia modelo, la iglesia a imitar. Todas las iglesias del mundo anhelamos que nuestras congregaciones sean como la iglesia primitiva. Dice la Biblia que había una hermandad única. Nadie decía tener suyo nada. Todo lo que tenían era de todos. Y lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Y no importa quién lo necesite, todo era de todos. La iglesia perfecta. Todos hablaban del Señor. Todos testificaban de Jesús. El problema fue cuando arreció la persecución. Dice la Biblia que con la muerte de Esteban, los enemigos del evangelio, los líderes religiosos, mataron a Esteban
y se quedaron esperando a ver la reacción del pueblo. Pero el pueblo no reaccionó contra los líderes por haber matado a Esteban. Entonces los líderes religiosos dijeron: bueno, si el pueblo no reaccionó, podemos seguir matando cristianos. Y entonces arreció la persecución. Y cuando arreció la persecución, entonces apareció una fisura en la iglesia. Los creyentes y los convertidos. Los que frente a la persecución dijeron: yo no voy a poner en riesgo mi vida. Y los que frente a la persecución dijeron: estoy listo para morir por Jesús. Miremos el texto. Hechos capítulo 11, versículos 19 al 21. Lea con atención. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, déjeme decirle algo, en Jerusalén a los únicos que no esparcieron fue a los apóstoles, pero al resto, a todos, se metían en las casas, iban sacando a los creyentes de las casas para torturarlos, así que todo el mundo le tocó salir huyendo. Pero dice que los que fueron esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron ¿hasta dónde? ¿Dónde? Y luego, y después, ¿pero qué dice? No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ese grupo que estaban testificando en Jerusalén y todo eso, y que Jesús es el Señor, y Jesús es el Hijo de Dios, etcétera. Cuando llegó la persecución, no, hablemosle solo a los judíos. Hablarle a los griegos es poner nuestra vida en riesgo. Y dijeron: no vamos a hablar más. Solo aquí entre nos, a los judíos. Paisano, compatriota, mire. Pero no querían desafiar a los griegos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Perdón que los ponga a ustedes como los creyentes. No son ustedes, pero es para hacer el ejemplo. Los creyentes. Estos dijeron: solo hablemosle a los judíos. No nos busquemos problemas. Es que estos griegos son tenaces. Con ellos no. Pero unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también ¿a quiénes? A los griegos. ¿Usted sabe quiénes eran los griegos? Los griegos eran los sabios, los intelectuales. Dentro de esos griegos estaban los epicúreos, que eran unos sabios, los sabios del momento en lo terrenal, pero eran sabios. Ponernos nosotros a discutir con los epicúreos, ponernos nosotros a discutir con los griegos, nos van a hacer papilla, nos van a hacer nada. Mejor no los toquemos, evitémonos problemas. Pero llegaron estos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía dijeron: el evangelio es para Raimundo y todo el mundo. Los griegos también tienen que saber que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Déjenme el texto anterior. Y hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Cuando ellos hablaron a los griegos, a estos sabios, a estos grandes filósofos, mira lo que pasó, versículo 21. Dígalo fuerte:
Y la mano del Señor estaba con ellos. Denle un aplauso al Señor. ¿Con quién estaba la mano del Señor? Con los que dijeron, no los toquemos. Vamos a hablarle solo a los judíos, porque ¿qué tal que estos griegos, qué tal que peligren nuestra vida si venimos de Jerusalén huyendo? Con ellos no es que dice el texto que estaba la mano del Señor. ¿Con quién estaba? Con estos atrevidos, con estos que se arriesgaron, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. ¿Y qué? Y se convirtió. Denle un aplauso al Señor. Es que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio, mis amados, es para predicarle a todo el mundo. A tu jefe, a tu compañero de trabajo. No es que ese es duro. Mira, no hay gente que sea tan dura que el evangelio no la pueda tocar. Tocó a estos filósofos griegos, tocó a estos epicúreos, y se convirtieron por montón. Cuando la noticia llegó a la iglesia acá en Jerusalén, a los apóstoles, que los griegos, los epicúreos estaban creyendo y estaban profesando el nombre de Jesús, se emocionaron los apóstoles y la iglesia estaba emocionada y mandaron a Bernabé. Y cuando Bernabé llega, queda sorprendido. Qué gran cantidad de filósofos ahora profesando el nombre de Jesús. Y llega Bernabé y sigue hablando, y más convertidos y más convertidos. Y Bernabé se va y se busca a Pablo, y por un año estuvieron allí instruyéndolos, compartiéndoles el mensaje del Señor. Mire, hermano, todo esto se logró gracias a que hubo un grupo de gente que no le importó poner en riesgo su vida, poner en riesgo su reputación, para que el nombre de Jesús fuese glorificado. Alabado sea el Señor. La pregunta del millón es: ¿a qué grupo pertenecemos nosotros? ¿Simples creyentes? No hay diferencia entre el creyente y el convertido en tiempos de paz. No hay diferencia entre el creyente y el convertido cuando todo está bien. Es en los momentos de crisis, es en los momentos de persecución, es en los momentos cuando aflora la adversidad que se ve la diferencia entre el que es un convertido y uno que es simplemente un creyente. Pero Dios nos trajo en esta hora con propósito. Y el propósito por el cual usted y yo estamos aquí hoy es para que salgamos siendo creyentes convertidos al Señor para su honra y su gloria. Si usted es simplemente un creyente, está bien, hasta aquí lo has hecho bien, pero vas a salir siendo un convertido. Si usted es un convertido, pues conviértase más. Que pueda decir como Pablo: ¿qué me separará del amor de Cristo? Tristeza, angustia, aflicción, hambre, persecución, peligro, espada. Estoy seguro que ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle el mejor de los aplausos a Él.